Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo día de meditaciones diarias del libro de la vida de Krishnamurti. Hoy vamos a comenzar con la semana número 34, donde vamos a meditar, a conversar y a trabajar sobre el pensamiento. Vamos a hacer lectura de los textos de los días 8 y 9 de septiembre. El texto del día 8 de septiembre lleva como título La memoria carece de vida en sí misma. Paso a leerles. ¿Qué entendemos por pensamiento? ¿Cuándo piensa uno? Obviamente, el pensamiento es el resultado de una respuesta, neurológica o psicológica, ¿no es así? ¿Es la respuesta inmediata de los sentidos a una percepción o es la respuesta de la memoria acumulada? Es decir, existe la respuesta inmediata de los nervios a una sensación y está la respuesta de la memoria almacenada. La influencia de la raza, del grupo, del gurú, de la familia, de la tradición y demás. A todo lo cual llamamos pensamiento. De modo que el proceso del pensamiento es la respuesta de la memoria, ¿verdad? Uno no tendría pensamientos si no tuviese memoria, y la respuesta de la memoria a ciertas experiencias pone en acción el proceso del pensamiento. ¿Qué es entonces la memoria? Si usted observa su propia memoria y cómo la acumula, notará que está o bien factual, técnica y se relaciona con la información, como ingeniería, matemáticas, física y demás, o es el residuo de una experiencia inacabada, incompleta. Observe su propia memoria y lo verá. Cuando usted termina una experiencia, cuando la completa, no queda recuerdo de esa experiencia o el sentido de un residuo psicológico. Hay un residuo solo cuando una experiencia no es plenamente comprendida. Y no hay comprensión de la experiencia debido a que miramos cada experiencia a través de los recuerdos del pasado. Por lo tanto, jamás nos enfrentamos a lo nuevo como lo nuevo, sino que siempre a través de la pantalla de lo viejo. Está claro, pues, que nuestra respuesta a la experiencia se halla condicionada y es siempre limitada. Bien, hasta aquí el texto del día 8 de septiembre. Y siento que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? De esto. Somos seres con memoria. Esta memoria se acumula traumas, acumula pensamientos, teorías, información. Después de haber comprendido, estudiado y meditado el intelecto, podemos darnos cuenta, observar, que nuestra mente acumula todo lo que leyó, lo que aprendió, lo que experimentó. Por ende, cuando vivimos una experiencia nueva, nuestra mente la relaciona con experiencias del pasado, con experiencias que acumulamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Por eso siempre que intentamos hacer algo, nos vemos de alguna forma envueltos en el pensamiento de la memoria acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si soy una persona que tenía que sanar el vínculo con sus padres, no lo sanó de manera consciente, por decirlo de alguna manera. Cada vez que se relacione en algún vínculo, ya sea de pareja, laboral, de amistad, se va a relacionar desde el lugar del niño herido, de la niña herida, o desde el lugar en que se relacionó con sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Al no haber sanado esa experiencia, nuestra mente la guarda
Y cada vez que nos relacionamos o nos vinculamos con otras personas, nos vinculamos desde ese lugar porque es lo que nuestra mente comprendió. Entonces, ¿qué nos propone Krishnamurti con este texto? Observar si estamos actuando de alguna forma desde la memoria acumulada, desde el conocimiento adquirido, o si estamos siendo conscientes. Podemos sanar nuestros vínculos, nuestras relaciones, podemos sanar aquello que interfiere, podemos concluir, terminar de alguna forma esa experiencia, comprenderla plenamente, para que cuando yo tome la decisión o me vea inmerso, inmersa en una nueva experiencia, esa memoria, ese pensamiento no intervenga. La memoria no tiene vida. La memoria solo está ahí acumulada. Pero recuerden lo que les suelo decir. No somos nuestros pensamientos, no somos esa memoria acumulada. Somos somos la conciencia que la observa. Entonces, desde ese lugar de conciencia, podemos dejar de repetir patrones. Podemos concluir las experiencias anteriores para que no intervengan en las experiencias del presente. Y desde este presente, desde el presente consciente, puedo crear situaciones, experiencias no acumulables. Puedo culminarlas, puedo terminarlas, puedo hacerme responsable de esas emociones que generaron mis pensamientos, siendo consciente de esto. Los invito a observarlo, los invito a, solo por hoy, observar nuestra propia memoria y veremos que esta memoria carece de vida. Bien, pueden dejarme un mensajito, un comentario para contarme qué sintieron cuando observaron su memoria. Bien, pasemos a leer el texto del día 9 de septiembre, que lleva como título La conciencia es del pasado. Vamos a leerlo juntos. Si usted observa muy cuidadosamente, verá que el flujo del pensamiento no es constante, sino que existe un intervalo entre dos pensamientos, aunque no sea más que una infinitesimal fracción de segundo. Existe un intervalo que tiene significación en el balanceo del péndulo hacia atrás y hacia adelante. Veamos el hecho de que nuestro pensar está condicionado por el ayer, el cual se proyecta hacia el mañana. Tan pronto admite usted el pasado, también tiene que admitir el futuro, ya que no hay dos estados como el pasado y el futuro, sino un estilo que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto el pasado individual como el colectivo. El pasado colectivo y el individual, en reacción al presente, emiten ciertas respuestas que crean la conciencia del individuo. Por lo tanto, la conciencia es del pasado. Y ese es todo el trasfondo de nuestra existencia. Tan pronto tiene usted el pasado, tiene inevitablemente el futuro, porque el futuro es meramente la continuidad modificada del pasado, pero sigue siendo ese pasado. De modo que nuestro problema es cómo originar una transformación en este proceso del pasado sin crear otro condicionamiento, otro pasado. Hasta aquí el texto del día 9 de septiembre y siento que tiene mucho sentido con lo que veníamos hablando. Generalmente, nuestra experiencia del pasado es la que construye el futuro. Si yo me relacioné de una forma carente con mis padres, probablemente me relacione de forma carente con todas mis relaciones y todos mis vínculos. Es por eso que si yo observo mi pensamiento o mi memoria,
puedo comprender que hay un intervalo entre pensamiento y pensamiento. Claramente soy consciente del pasado. Es muy difícil ser consciente en el momento presente. ¿Por qué? Cuando yo comprendo o soy consciente del presente, es porque viví en el pasado una situación que tuve que trabajar, sanar y demás. Por ejemplo, vamos a poner ahora el ejemplo del dinero. Si me vinculé de forma escasa con el dinero, si en mi familia fue carente de dinero, fuimos pobres, pasamos hambre, probablemente mi relación o mi vínculo con el dinero, si no soy consciente de esto, sea que cuando yo sea adulto voy a vivir con un pensamiento carente. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a sanarme, empiezo a trabajar mi conciencia, empiezo a trabajar esta carencia, puedo verla, observarla y me pregunto, ¿por qué me cuesta tanto conseguir dinero, tener dinero o llevar una vida de abundancia material o de abundancia económica? Tiene que ver con mi experiencia del pasado. Cuando yo soy consciente de mi experiencia del pasado, entonces es ahí cuando puedo sanar este momento presente. Es ahí cuando puedo, de alguna forma, sanar mi relación con el dinero, con la abundancia, con la carencia o como querramos llamarlo. ¿Me siguen? Me encantaría que me cuenten de alguna experiencia que ustedes hayan vivido en el pasado, de la cual sean conscientes para empezar a trabajarla en este presente. Y de esa forma, cambiar, transformar o transmutar nuestro futuro. ¿Les parece? Gracias por estar ahí. Gracias por la paciencia. Estuve tardando en subir estos videitos, pero ya nos estamos poniendo al día. Gracias de todo corazón por seguir escuchando, por seguir estos videitos. Gracias por sus me gusta, gracias por compartir. La verdad que ayuda mucho a este canal, me ayuda mucho a motivarme para seguir grabando estos videitos. Los abrazo fuerte y les deseo paz más allá de todo entendimiento. Gracias, gracias, gracias.